Hola amigos, saludos para todos, encantado de teneros aquí de nuevo en el Guitarrista Nocturno. Si coges a 5 grandes músicos, les metes en un estudio con muchísimo presupuesto a que graben un gran puñado de canciones, nunca, pero nunca obtendrían el mismo resultado que AC/DC en Highway to Hell. ¿La razón? Pues que ellos en realidad no grabaron un disco, lo que hicieron fue embotellar lo que es una banda en directo tocando, algo que es muy difícil y por lo que muchas otras bandas matarían por conseguir. Y es que da igual la edad que tengas o el tiempo que lleves sin escuchar este Highway to Hell, cuando lo vuelves a hacer te vuelves a sentir como un adolescente, con ganas de coger la guitarra por primera vez. Te apetece votar, te apetece salir a la calle a reírte con los amigos o, como decían los Burning, a mover la cadera para adelante y para atrás. Para mí eso es el rock and roll y desde luego AC/DC con este disco lo consiguió como en ningún otro. Pues ten cerquita tu guitarra porque en este vídeo vamos a aprender a tocar algunos licks, solos y riffs quizás menos habituales de este Highway to Hell, con algunos datos importantes, como por ejemplo saber por qué no funcionó el fichaje de Eddie Kramer, recordemos productor de Jimi Hendrix, Led Zeppelin o Kiss entre otros, que hizo Mutt Lange para, digamos, limar las aristas más duras del grupo, que sonaran algo más comerciales pero aún así con tanto poderío. ¿Por qué no hay tutoriales de un tema como por ejemplo Get It Hot, un tema que prácticamente ha caído en el olvido? O por qué la canción Nightcrawler se convirtió en la favorita del asesino en serie Richard Ramírez, un tema que por cierto empieza con una intro de tapping. Vamos a verlo. Lo cierto es que los preparativos para la grabación de este álbum Highway to Hell no fueron nada fáciles al principio. La compañía discográfica Atlantic tenía claro que AC/DC era una gran banda en directo, pero que sin embargo no tenía la comercialidad suficiente como, por ejemplo, para conquistar un mercado como el de Estados Unidos, un mercado millonario en ventas de discos. Así que empezaron a señalar factores que podían hacer que el grupo fuera algo más comercial, y el primero de ellos fue la voz de Bon Scott, es decir, pensaban que quizá era un muy buen cantante de rock and roll, pero que no valía, por ejemplo, para poder grabar una balada o una canción que tuviera más salida en la radio. Sabedores de que los hermanos John no iban a pasar por estas, empezaron a pensar en otros factores que pudieran cambiar el sonido del grupo, como fue, por ejemplo, el cambiar a sus productores habituales. Imaginarse un disco como Highway to Hell sin la voz de Bon Scott sería toda una hecatombe, y tampoco fue fácil el sustituir a los dos productores habituales de la banda desde los principios, me refiero a su hermano George Young y a Henry Banda, sus dos productores habituales que, por desgracia, tuvieron que echarse a un lado para que llegara un productor estrella, en este caso el productor de bandas como Zeppelin, Kiss o Jimi Hendrix, Eddie Kramer. Parece ser que ya desde el principio la química entre banda y productor no existió, a pesar de que esto hubiera producido a tan notables artistas y bandas. Esto hizo que después de semanas en un estudio prácticamente no consiguieran nada, algún riff como el de Highway to Hell o temas como Love Hungry Men, un tema que después el grupo descartaría quizá por ser algo comercial. Aquí entra en juego el nombre de Mutt Lange, un productor que hasta entonces no habría cosechado grandes éxitos, pero que a partir de aquí hizo artistas como por ejemplo Def Leppard, Bryan Adams o Foreigner enormes, y hizo lo mismo con Highway to Hell y también con Back in Black. Al principio parece ser que el grupo estaba, digamos, reticente, ya que era un grupo muy cerrado en cuanto a su sonido y su estilo, pero les convenció sobre todo porque Mutt Lange era ya un músico fenomenal, ¿no? Hay una muy buena anécdota en la que, por ejemplo, le decía a Bon Scott lo que tenía que cantar y él decía, pues si es tan fácil, ¿por qué no lo haces tú? Y parece ser que él ni siquiera se levantaba de la silla y cantaba exactamente la línea que tenía que cantar Bon Scott, ¿no? O hacía lo mismo con los solos de Angus, le iba diciendo más o menos hacia dónde tirar, y Angus al principio pues pensaba que, bueno, los solos los hago yo, pero se daban cuenta cuando escuchaban después el resultado que Mutt Lange sabía desde luego mucho, sabía, como decíamos antes, cómo limar esas asperezas, limar esa parte más dura del grupo para que fuera más accesible a los oídos, digamos, de un público más amplio. Pero no nos engañemos, aunque el trabajo de Mutt Lange hizo que AC/DC fueran, por decirlo de alguna manera, más radiables, estos seguían siendo una auténtica banda de rock and roll. Vamos a coger la guitarra y vamos a ver un buen ejemplo en el tema Girls Got Rhythm, ya que vemos ese riff, trabajo de Malcolm y de Angus, y también el solo en el que desde luego demuestra ese homenaje auténtico a un guitarrista como Chuck Berry. En un tema como Girls Got Rhythm vemos el trabajo de Angus y de Malcolm Young, cada uno tocando en una parte distinta de la guitarra, lo que sería el mismo riff, esta entrada. Tan conocida, ¿no? En realidad vamos a ver cómo una de las guitarras toca estos intervalos de cuarta en el tono de la A. Estamos describiendo en realidad los acordes de re y do, con esos intervalos de cuarta, para luego
través de un arreglo. Hacer ese pequeño arreglo a 2 cuerdas que nos devuelve a lo que sería primera posición de pentatónica menor de La. Vamos a ver cómo la otra guitarra va describiendo esos acordes en un registro más grave, ¿no? Escuchamos ahí el sonido más grueso de la quinta cuerda en Re y Do. Ese mismo arreglo que escuchamos en quinta y cuarta lo escuchamos en esa sexta y quinta cuerda, que nos llevaría un acorde de La, y ese pequeño arreglo ahora en el traste 3 de quinta cuerda, ¿no? Esa mezcla de las dos guitarras, un sonido que, digamos, compensa, ¿no? la falta de grave de esta con ese. En el mismo Girls Go Rhythm encontramos toda una lección de double stops a cargo de Angus, con ese sonido tan reminiscente de Chuck Berry. Ese tipo de solos formados por licks a 2 cuerdas, utilizando ahí dentro de la pentatónica menor el sonido de esa sexta mayor, y a partir de ahí esos, como digo, patrones a 2 cuerdas, ese sonido tan característico de Chuck Berry, que volvemos a encontrar a continuación en el solo. En ese caso haciendo cejillas en 7, 7 y 5, 5 de tercera y segunda cuerda. El solo está lleno de este tipo de recursos, ¿no? Lo encontramos ahí en la posición 5 de la pentatónica mayor, la continuación. Y a continuación en la posición primera de la menor otra vez. Con ese sonido que podemos hacer bien con púa y dedo. Otra vez a 2 cuerdas, ¿no? Haciendo el bending ahí en el 19 de tercera. Así que vamos pasando de diferentes posiciones. Utilizando esos diferentes recursos a 2 cuerdas, ¿no? Importantes de recordar en cuanto al repertorio, a las canciones que vienen en este álbum. Una de ellas es la que da el nombre al disco, Highway to Hell. Parece ser que la única grabación que había de este tema, que empezaron ya con Eddie Kramer, estaba en una cinta que se llevó el ingeniero de sonido a casa y que su hijo pequeño, jugando con ella, parece que sacó la cinta entera. Tuvo Bon Scott después que intentar reconstruirla para poder escuchar lo que habían grabado, con ese riff que tanto nos puede recordar en principio, por ejemplo, a canciones como All Right Now de Free, ¿no? Pero fijaros la posibilidad de que esa canción hubiera quedado en el olvido, ya que se hubiera destruido la única toma que de ella había. El propio nombre de la canción, que luego a la postre sería también el título del disco, dio lugar a bastantes leyendas. Algunos decían que era como le llamaban a la gira americana, una auténtica autopista hacia el infierno, por lo cansado que era el estar de gira en ese país, ¿no? Otros decían que se debía a un pub al que solía ir Bon Scott y que para llegar a él había que coger una carretera con bastante cuesta en la que había habido bastantes accidentes, de ahí lo de autopista al infierno. En fin, al final se le puso el nombre al disco, el nombre de la canción, aunque tanto el productor Mull Lange como la discográfica estuvieron bastante reticentes, ya que pensaban que ese título, por ejemplo, para venderlo en Estados Unidos no iba a ser nada fácil, al menos en esa zona del sur, ¿no? Autopista hacia el infierno, en una zona, digamos, donde hay mucho creyente religioso, pues era difícil que el disco muchas veces se pudiera vender en la tienda. Gracias a Dios no le hicieron caso al tema y acabó con ese título que todos conocemos y adoramos. La verdad es que en los temas que podríamos decir más radiables del disco, aquí hay que romper una lanza por el gran Bon Scott, este se defendió bastante bien, ayudado no por Mull Lange, canciones como por ejemplo Touch Too Much o Get It Hot, Los Hungry Men, el cantante canta de una manera genial. Sí, sigue manteniendo ese sonido ronco de su voz, pero sin embargo tiene bastante melodía, ¿no? Es curioso que un tema como por ejemplo Get It Hot, cuando miras en YouTube, no hay ningún tutorial de cómo tocarlo. Es un tema bastante extraño, ya que en este caso utiliza la afinación en mi bemol, está en bajado el medio tono, y como digo, no es fácil encontrarlo. Intentaremos en la huella guitar hacer un tutorial en el que podamos aprender esta canción entera. Cogemos de nuevo la guitarra para aprender a tocar uno de los temas que más leyenda ha generado de este Highway to Hell. Me refiero al que cierra el disco, Night Prowler,
un tema que parece ser el serial killer Richard Ramírez estaba obsesionado con él y mataba a sus víctimas haciendo saber que era un auténtico fan de ACC, incluso llegaron a llamarle con este nombre, el de Nightcrawler, ¿no? Hay que recordar que la canción empieza con un solo de tapping. Vamos a ver cómo lo toca Angus Young. En Nightcrawler vamos a escuchar cómo las guitarras están afinadas medio tono abajo, vamos a escuchar los acordes de la, re, esos característicos power chords, do 9, do con 9 añadido, y re nuevamente, ¿no? Algo que encontramos después. Es en esa intro donde podemos escuchar en su segunda vuelta como una de las guitarras, en realidad sobre ese acorde de do nuevo, escuchamos solo la nota re. Si lo escuchas con cascos se escucha con claridad como la guitarra se queda solo esa nota sonando, a lo que puede ser un semifallo o algo que quisieron dejar ahí, ¿no? Ya que la otra guitarra sí describe ese acorde de do con 9 añadida. En el solo de Nightcrawler encontramos a Angus utilizando la inusual para él técnica de tapping, una línea en pentatónica menor. Al inicio de este blues, ¿no? Manteniendo la segunda cuerda y luego al pasar a la tercera va a mantener esa tercera cuerda arriba en el traste 7 y va a ir jugando, soltando, dejando caer la cuerda, ligado al 5. Ese sonido, ¿no? Para luego bajar al traste 17 haciendo el tapping ahí, mientras mantenemos ahora en el 12 la cuerda arriba y acabamos en la nota mi, ¿no? Lo hacemos atrás, subimos esa segunda cuerda y a partir de ahí nos vamos a la tercera, hacemos un bending gradual. Ese sonido para el 17. Bueno amigos, lo vamos a dejar por aquí, aprendiendo a tocar dos licks que aparecen en los solos de Walk All Over You y Beating Around the Bass, dos solos de Angus que son bastante difíciles de escuchar y de tocar, así que los vamos a ver nota por nota. Esperamos que hayáis disfrutado con el vídeo y ya sabes, si te encuentras cansado o directamente te encuentras mayor, vuelve a escuchar de nuevo este Highway to Hell. En el solo de Walk All Over You vemos como Angus empieza utilizando en el tono de mi la primera posición de una pentatónica menor. Ese sonido, ¿no? Con un gran vibrato ahí. Para luego meter una línea a gran velocidad utilizando la cuerda al aire. Ese sonido, ¿no? Donde vamos a escuchar esa cuerda con trémolo, esa primera cuerda. Y algo bastante, con poca simetría, bastante embarullado, muy a mucha velocidad, como digo. Voy a utilizar ese sonido, combinando las notas sol, fa sostenido en el 3 en el 2. Y a partir de ahí vamos a escuchar esa triada en realidad, ¿no? De la menor con el 5, el 8, las notas la y do y esa primera cuerda al aire otra vez por dos veces. Para continuar ahí con ese sonido, en este caso de pentatónica mayor, ya que va en este caso a usar ese lick pentatónico, pero combinándolo con la primera cuerda al aire. Para seguir en realidad con un arpegio de mi menor 7, volviendo a esa primera posición de la pentatónica. Vamos a acabar con una de las frases más rápidas del disco en el tema Beating Around the Bass, dentro de la posición primera de la pentatónica menor en la. Angus va a continuar este bending en el traste 8 de la segunda cuerda con esta línea. Lo que vemos ahí en realidad es una secuencia ese sonido que hemos oído tantas veces en rock, ¿no?
Lo que pasa es que Angus algunas de las notas, por ejemplo, las va a repetir 2 veces al empezar. Esos 5 nada más a empezar. Va a ser un sonido como bastante loco, ¿no? En realidad no siguiendo todo el rato exactamente ese mismo patrón, sino, como digo, duplicando alguna de las notas. Para en realidad continuar, ya utilizando también notas como la nota de blues y algo la quinta cuerda al aire también. Otra vez con esa sensación de que no es exactamente... sino que está, digamos, tocado de manera un poco más sucia, le da ese aire un poco más libre, ¿no?